Gracias a todos por estar acá. Yo espero que sea más que una conferencia, más que una charla, que tengamos una discusión interesante. Porque este es un tema de vívido interés que, como vamos a ver, cruza bastante con los objetivos del espacio Ana Frank, que tienen que ver, como ya se dijo, con el respeto, con la coexistencia, con la valentía moral, con la conciencia. De eso un poco vamos a conversar. Y voy a hablar un poquito acerca de máquinas para pensar, máquinas para actuar, decisiones, los dilemas éticos que se plantean, y luego espero que entremos en una discusión productiva. Bueno, máquinas para pensar. Desde que la humanidad es humanidad, hemos querido ayudar nuestro pensamiento, mecanizar nuestro pensamiento, porque la inteligencia, la toma de decisiones, pensar, es muy complejo. Es muy complejo, consume muchísima energía, consume mucho tiempo y cuesta mucho trabajo. Entonces hemos tratado de mecanizar el asunto ese que tiene que ver con pensar, y hemos inventado el ábaco. Eso tiene 3.000 años. En América también inventamos máquinas para pensar, que es el quipu, que no es solamente un dispositivo para calcular. Eso es de los incas. Los primeros vestigios son de la civilización Caral, que queda al norte del Perú, y que tiene, bueno, hay vestigios de eso también, 2.500 años, 3.000 años de antigüedad. Y el quipu, a diferencia del ábaco, que sirve para calcular, el quipu no solamente sirve para calcular, sino para tener memoria. O sea que no es solamente un procesador central, un CPU, sino que también es una memoria ROM, una memoria permanente que nos mantiene, digamos, la memoria de las cosas. Este personaje, Ramon Llull, es tremendamente interesante. Él diseñó una máquina para pensar en el siglo XIII. Él es de Mallorca. Mallorca era un lugar en donde confluían varias civilizaciones ahí. Era la Edad Media. Eso estaba la corona aragonesa. Aragón era un imperio marítimo que iba desde Zaragoza, Barcelona, el sur de Francia, Mallorca, Córcega, Cerdeña, Nápoles, Sicilia, y llegaba inclusive más allá de Grecia. O sea, era todo un imperio marítimo donde la lengua franca era un idioma romance parecido al catalán de hoy en día. Y este señor Ramon Llull, que era un mallorquín, vivía en Mallorca, donde confluían los cristianos, los musulmanes y los judíos. Y un poco lo que él intentó hacer durante buena parte de su vida fue conciliar esas tres religiones, o por lo menos que hubiera diálogo entre esas tres religiones. Fue maestro del rey Jaime I de Mallorca, y él tenía como alumno, y él fue alumno de un esclavo de él que era musulmán, que le enseñó el árabe. Entonces él podía hablar árabe, podía, por supuesto, hablar no castellano, pero sí el idioma que hablaban ellos, el romance que hablaban en esa época ya, y también se entendía con la comunidad judía, que era bastante numerosa en ese momento en Mallorca. Y él inventó, a lo largo de su vida, varias máquinas para pensar, que eran unas ruedas concéntricas, en donde él ponía, por ejemplo, en una rueda atributos, y en otra rueda él ponía virtudes y vicios. Por ejemplo, en la rueda de atributos, en esta que está aquí, está la belleza, la gloria, la duración, la sapiencia, la voluntad. Y luego en la otra, en azul, están las virtudes, y en rojo están los vicios, que él, digamos, categorizó. Entonces, entre las virtudes está la fe, pero entre los vicios está la gula, la ira. Entre las virtudes está la esperanza, está la fortaleza, pero también están entre los vicios el orgullo, la avaricia, etc. Entonces él combinaba con esas ruedas virtudes y atributos, vicios y atributos, y originaba con esos pensamientos. Entonces él decía que cualquier pensamiento que uno pudiera tener podía ser compuesto de atributos y de virtudes. Y él compuso otras cuantas, digamos, combinaciones de ruedas para mecanizar el pensamiento. Porque, reitero, el pensamiento es complejo. Máquinas para pensar ha habido muchas. Por ejemplo, Blaise Pascal se le atribuye haber construido la primera calculadora.
una calculadora mecánica con engranajes que lograba sumar y restar. Y mucho más adelante se originaron, por ejemplo, la regla de cálculo, cuando en 1600 y pico se descubre el logaritmo o se inventa el logaritmo, Napier inventa el logaritmo, entonces eso permitió hacer reglas de cálculo. Bueno, esos tres instrumentos yo los utilicé en alguna vez en mi vida. Yo empecé mi carrera universitaria, estudié química, con una regla de cálculo. No había calculadoras, así que yo usaba una regla de cálculo. Y cuando yo llegaba en la noche, mi papá usaba estas calculadoras, porque mi papá trabajaba en seguros, y entonces él se la pasaba hasta las 12 de la noche dándole vuelticas a esa calculadora por un lado y para el otro, para sacar cuentas de muchas cifras con esta calculadora mecánica. Y luego, bueno, ya cuando yo estaba en quinto año de la carrera universitaria, salieron digamos, las HP, y entonces, bueno, ahí eso me permitió, digamos, con mayor comodidad hacer esas cuentas que yo hacía con la regla de cálculo. El originador de la inteligencia artificial, según los expertos, que yo no soy ningún experto en inteligencia artificial, así que si alguien vino a aprender inteligencia artificial, yo no se la voy a enseñar. Yo lo que quisiera es que discutiéramos eso. Pero los expertos en inteligencia artificial dicen que el que inventó la inteligencia artificial fue el señor Turing, Alan Turing. Él inventó primero, en el año 36, la máquina de Turing, que fue el primer concepto de un dispositivo programable, de un dispositivo que pudiera ser programable y que se ocupara de resolver algoritmos, no cuentas, sino rutinas de cálculo. Él originó ese concepto de la máquina de Turing, que se llama hoy en día la máquina de Turing, queriendo resolver un problema. En principio del siglo XX, los matemáticos se preguntaban si la matemática era un sistema completo que podía resolver problemas sin necesidad de que hubiera información externa a la matemática. Y matemáticos como Bertrand Russell, por ejemplo, se pusieron a escribir libros para demostrar que efectivamente la matemática era un sistema completo en donde se podía hacer un sistema de pensamiento independiente de conceptos externos a la matemática. Hasta que se llegó un señor Gödel en los años 20 que demostró que eso era imposible. Que la matemática, que no existía ningún sistema que fuera completo, que siempre iba a existir entradas que había que ponerle a los pensamientos que vinieran de afuera del sistema, porque ningún sistema podía ser un sistema de pensamiento cerrado. Y entonces es sobre la base de esos conceptos que él inventa la máquina de Turing, en donde uno le mete datos a un dispositivo y ese dispositivo produce resultados a partir de esos datos, pero que depende de los datos que se meta, el resultado que se va a obtener y de la manera como se procesen los datos, también del resultado. Entonces, ese fue el primer concepto de computadora en los años, digamos, 30, en 1936. Y él utilizó ese concepto para desarrollar una máquina, ahora sí una máquina real, que se llamó la bomba, que descifró Enigma. Enigma era también un dispositivo, una máquina, con la cual la Alemania nazi cifraba los mensajes para poder pasar mensajes de un lado a otro sin que el enemigo supiera qué es lo que decían los mensajes. Y Alan Turing, él trabajaba para el Ministerio de Defensa inglés, entonces le pusieron grandes cantidades de recursos y un equipo de personas para que ellos diseñaran y construyeran esa máquina bomba que logró descifrar a Enigma. Y entonces, bueno, se dice que eso fue un elemento importante para que los aliados, hace 80 años, los rusos lo celebraron hace unos cuantos días, los ingleses creo que lo están celebrando ayer o anteayer, los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y tuvo mucho que ver con esa máquina que desarrolló este señor Turing, Enigma. Y él luego, más tarde, él también desarrolló una prueba que se llama la prueba de Turing, que es para, esto ya sí tiene que ver con inteligencia artificial. Cuando a él le dijeron, bueno, ¿cómo hacer para poder saber si existe la inteligencia artificial? Si tú puedes hacer una máquina que tú no puedas detectar, le haces una pregunta y pones a esa máquina a que te responda la pregunta y pones a una persona que te responda la pregunta,
y tú no puedes detectar la diferencia entre esos dos, estás en presencia de la inteligencia artificial. Entonces, pareciera ser que hoy en día estamos en presencia de la inteligencia artificial porque uno le pregunta a ChatGPT o a cualquier otro que le guste a uno, a, qué sé yo, Gemini o a no sé qué otro, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Copilot. Uno le pregunta, esa inteligencia artificial le responde y uno piensa que hay detrás alguien que le está dando la respuesta, porque uno no puede realmente adivinar. Tan buena es la inteligencia artificial que cuando uno le hace preguntas complejas a la inteligencia artificial en vez de decirle a uno no sé, le responde una mentira. Por ejemplo, yo una vez fui a Mérida y entonces yo estaba en un lugar de Mérida y le digo, ¿dónde queda el Puente Constitución? Porque me dijeron que tenía que ir por el Puente Constitución. Yo no sé dónde queda el Puente Constitución. Entonces le pregunto, ¿cómo hago para llegar al Puente Constitución? Bueno, mira, tú llegas hasta donde está la estatua no sé quién y después entonces sigues un poquito, llegas al parque de no sé cuánto y entonces coges para la derecha y ahí vas a conseguir el Puente Constitución. Digo, ya va, pero ¿y cómo hago yo para llegar al primer punto que usted me dijo? Ah, chico, tú no sabes nada. No sabes nada. O otra vez, también por Mérida, en algún lugar de los Andes, le pregunto a alguien cómo hago para llegar y entonces esa persona que no sabía lo que yo le estaba preguntando, en vez de decirme no sé, me mandó para otro lado, porque a la gente no le gusta decir no sé. Bueno, a ChatGPT no le gusta decir no sé. Uno le hace una pregunta y él no sabe y él te dice una mentira que los técnicos llaman alucinación. Le dan un nombre, dicen que son alucinaciones. No, son simplemente flagrantes mentiras porque está programada para dar una respuesta, sea falsa o sea verdadera. Pero en fin, igual que el ser humano. Entonces, por eso estamos en presencia de la inteligencia artificial que pasa la prueba de Turing. ¿Perdón? Eso es pensamiento político. No, es pensamiento real. Es pensamiento real. Ok, ¿qué es la inteligencia artificial? Esta es la única lámina técnica que les voy a poner. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Nosotros tenemos neuronas. El cerebro nuestro trabaja con neuronas. Las neuronas son unos dispositivos que tienen entradas y que tienen salidas, ¿no? Entonces, por este lado están las entradas de las neuronas y por este lado de acá están las salidas. Y luego hay todo un canal que es un cable que se llama axón, por donde viajan señales, ¿ok? Ahora, ese dispositivo no trabaja electrónicamente. O sea, las computadoras que nosotros tenemos hoy en día son electrónicas. Ese dispositivo no es electrónico, es iónico. Las corrientes que pasan por ahí son partículas cargadas, no son electrones, que es una partícula cargada negativamente, sino que son iones, que pueden estar cargados positivo o negativamente. Los que pasan por ahí generalmente están cargados positivamente. Pero el hecho es que son corrientes, son transportes de carga, en este caso iónico. Hay algunas entradas y hay algunas salidas, y eso está esquematizado allá a la derecha. Entonces hay, por ejemplo, ahí en el esquema que tenemos ahí en el medio, tenemos 5 entradas y una salida. Entonces, dependiendo de los valores de las entradas y de dónde estén conectadas las entradas, será la intensidad de la salida que originará algo que ocurra a otra neurona con la cual está conectada esta neurona, ¿no? Entonces, las neuronas forman redes neuronales. Las redes neuronales se van conformando, por ejemplo, para guardar memoria, por ejemplo, para transmitir información, si tenemos un estímulo, que haya una reacción de algún músculo o algo así, o para generar algún tipo de pensamiento. Y eso se hace a través de enlaces que van haciendo las neuronas. Se van conformando enlaces y, bueno, entonces las computadoras que nosotros tenemos, que son electrónicas y que trabajan con ceros y unos porque son digitales, van calculando con impulsos que pueden ser 1 o que pueden ser 0, entonces simulan esas redes neuronales a través de un esquema como está a mano derecha, en donde hay una capa de entrada, luego unas cuantas otras capas de procesamiento y una capa de salida para que salga, digamos, el resultado de ese pensamiento o ese cálculo o la información que queremos manejar. Bueno, esas son redes tremendamente complicadas. El cerebro nuestro sería una red, bueno, enorme, con millones de esos circuitos que conforman esa red neuronal, que son elementos que simulan a las neuronas. Ahora, esos son
un procedimiento terriblemente ineficiente. La inteligencia artificial hecha de esta manera consume órdenes de magnitud más energía que la que consume nuestro cerebro para hacer el pensamiento, inclusive mucho más complejo del que pueden hacer los dispositivos de la inteligencia artificial. Entonces, un elemento que limita en el momento actual el desarrollo de la inteligencia artificial es la disponibilidad de energía. Si nosotros desarrolláramos la inteligencia artificial hasta donde dicen los expertos que se va a desarrollar, necesitaríamos órdenes de magnitud más energía en el planeta Tierra que la de que nosotros somos capaces de producir. Entonces, imagínense todos los problemas ambientales que ya tenemos con la energía que estamos produciendo, con los problemas que tendremos ¿sí? Con la inteligencia artificial. Entonces, hace falta mejorar esa eficiencia de procesamiento. Y hay varias maneras. La eficiencia va a depender mucho del paradigma de cálculo. El paradigma de cálculo actual, como les decía, es binario, con ceros y unos. Se está desarrollando otro paradigma de cálculo en este momento que se llama la computación cuántica, que no es binario, sino que son ceros y unos y ángulos. Entonces, el 0 y 1 es discreto. Yo tengo un 0, digamos, que es 0 voltios, por ejemplo, es 0, o 5 voltios es 1. Así funcionan las computadoras en el momento actual. Que es un yo pongo 5 voltios, tengo un 1, pongo 0 voltios, tengo un 0. Pero imagínense que yo no solamente tuviera el número 0 y el número 1, sino que yo tuviera además toda una infinidad de ángulos que pudieran darle la vuelta al 0 y al 1. Entonces yo tendría muchísimas mayores posibilidades y eso es lo que llaman el qubit. El qubit es una unidad binaria, pero que está también enlazada con lo que llaman en matemáticas un vector, que es, digamos, una dirección que tiene ese 1 o ese 0 dentro de ese conjunto. Entonces el qubit tiene una capacidad de procesamiento muchísimo mayor que el bit y además funciona con una propiedad de la mecánica cuántica que se llama entrelazamiento cuántico, en que realmente los números, digamos, uno no va a saber cuál es el resultado sino hasta que aparezca el final. Bueno, eso es algo que se está desarrollando en este momento y que bajaría muchísimo la cantidad de energía que se requiere para la inteligencia artificial. Y otro paradigma en el cual también se está trabajando es que en lugar de simular las redes neuronales, construyamos las redes neuronales con señales electrónicas que simulen las señales iónicas a través de impulsos que llaman analógicos. O sea, que no sean ceros y unos, sino que sean, digamos, parecidos a los impulsos que tienen las neuronas que están aquí más o menos reproducidos. Lo que se quiere, reitero, es mejorar la eficiencia de la computación para poder hacer que la inteligencia artificial consuma muchísimo menos energía que la que consume en el momento actual. Muy bien, eso en cuanto a máquinas para pensar. Pero pensemos ahora o consideremos las máquinas para actuar. Porque las máquinas pueden servir para pensar, pero también para actuar. James Watt desarrolló la primera máquina, la máquina de vapor, en 1776. El tema de las máquinas para actuar también, digamos, nos trae ciertas complejidades. En Praga, mucho antes de James Watt, como un siglo antes, 1500 o 1600, un rabino inventó un muñeco de barro, el golem, en donde él dijo, bueno, yo voy a crear un androide con barro, yo le voy a escribir la palabra verdad en la frente, que en hebreo se dice emet, son 3 letras, se lo escribo en la frente y con esa verdad él adquiere vida y él va a cumplir mis instrucciones. Entonces él creó el golem, digamos, cumplía sus instrucciones y él estaba muy contento con lo que había creado, hasta que se dio cuenta que en el cumplimiento de las instrucciones que le daba el rabino a ese muñeco de barro, el muñeco de barro hacía desastres, porque él no podía distinguir entre el bien y el mal. Él no tenía conciencia, él no podía saber si él hacía algo bien o salía mal. Le dijeron, oye, tráeme un vaso de agua, y él destrozaba la casa para traer el vaso de agua, pero él cumplía la función que le dijeron de traer el vaso de agua. Entonces el rabino dice, no, eso no puede ser, le quitó la primera letra
a la palabra Emmet y quedó en Met, y Met significa muerte, y se murió el golem ese, ¿no? Eso lo escribió en una novela Gustav Meyrink, un austríaco, en los años 20 o en 1915, una novela que tuvo un éxito enorme. Y ese fue, bueno, un androide, parecido a Frankenstein, pero bueno, pero distinto, pues. Hoy en día nosotros nos confrontamos con los vehículos autónomos. Uno puede, bueno, tener un carro que se maneje solo. La tecnología lo permite, no hay ningún problema. Van para la calle los carros, y ya existen, de hecho, los carros que se manejan ellos solitos. Ahora, pero ese carro manejándose solito, él puede, digamos, enfrentarse a dilemas morales. Entonces, hace ya unos cuantos años, diseñaron un experimento. Dijeron, miren, vamos a suponer que un vehículo autónomo encuentra una situación inesperada en donde él va a tener que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque se le atravesaron, digamos, un obstáculo, lo que sea. Entonces él podrá matar a unos peatones o podrá matar a los pasajeros que están en el carro, o tendrá que tomar la decisión que si mata, digamos, a unas personas que están por aquí o a otras que están por allá y él se desvía, o algo así. Entonces hicieron hicieron preguntas acerca de 40 millones de personas a lo largo del mundo con una encuesta. Eso lo hicieron un grupo de investigación del MIT y condujo esa encuesta en una gran cantidad de países del mundo. Norteamérica, Europa, Suramérica, Asia, etc. Y se dieron cuenta que los patrones de respuesta variaban de acuerdo al lugar en donde se hacían las preguntas. Entonces ellos distinguieron tres grupos importantes, lo que ellos llamaron Occidente, Oriente y Sur. Occidente es Estados Unidos y los países anglosajones, digamos, Alemania, en fin, de Europa del Norte, Europa Occidental. Los orientales son Japón, China, la India, los países, digamos, con esa cultura, digamos, del Extremo Oriente. Y lo que ellos llaman sur es América Latina, pero también el sur de Europa, España, Italia y Francia. Entonces ellos consideran que había patrones muy definidos entre esos tres grupos, digamos, de personas en el mundo. Por ejemplo, los occidentales, confrontado el automóvil a esa decisión, le preguntan a la gente qué es lo que el automóvil debe hacer. Entonces ellos dicen, no hagas nada, que sea lo que tenga que hacer. Los occidentales dicen, ese carro está programado para que se maneje solo. Bueno, let it be, que haga lo que tenga que hacer. Eso es lo que más prevalece entre los occidentales. Lo segundo que prevalece es salvar a los humanos, salvar el mayor número de vidas posible y salvar a los más capaces. Bueno, eso es lo que los occidentales, digamos, pensamos o piensan, dependiendo cómo nos definamos nosotros, ¿no? Los orientales, lo de, digamos, China, la India, Japón, etc. Ellos privilegian a salvar a los peatones. Si se van a morir los del carro, que se mueran. Ellos son los culpables, al fin y al cabo, están montados en el carro. Hay que salvar a los peatones. Eso es lo que tiene primera prioridad. Segunda prioridad, los humanos. O sea, los seres humanos hay que salvarlos. Y otra prioridad también tan importante como las anteriores, los justos, los que cumplen la ley. Tenemos que salvar a los que cumplen la ley. Los sureños, nosotros, los latinoamericanos, españoles, italianos. Mujeres. Salvar a las mujeres en primer lugar. Salvar a los que tienen mayor estatus. Los que tienen mayor estatus. Salvar a los jóvenes. Y esos son y salvar también a los capaces. Entonces, fundamentalmente, los occidentales salvar cuantitativamente el mayor número de vidas. Los orientales a los más justos. Los sureños a los jóvenes y a las mujeres, que son los que tienen el potencial de dar más vida. ¿Ok? O sea, digamos que salvar potencialmente a la vida, en otras palabras. Entonces, esto lo que demuestra es que los autómatas, por más autómatas que sean, van a necesitar criterios morales y que esos criterios morales dependerán de la cultura.
Dependiendo de cuál sea la cultura, será el criterio moral con el cual se programen esas máquinas que tomen decisiones, que actúen tomando decisiones. Y eso tiene mucho que ver con la inteligencia artificial de estos generativa, digamos, que llaman hoy en día, en donde las respuestas que den va a depender de cómo se programaron estos dispositivos para que den respuestas, ¿no? Muy bien, ya vamos a ir concluyendo para que discutamos, que ahí es donde viene lo importante. Fíjense que nosotros estamos atravesando revoluciones tecnológicas y posiblemente estamos atravesando una revolución tecnológica fundamental en el momento actual. La primera gran revolución tecnológica fue agraria y ocurrió hace 10.000 años, cuando por un lado en Sumeria, en Mesopotamia, y posiblemente más o menos simultáneamente en América del Sur, en los Andes, se descubrió la agricultura. Entonces el hombre descubrió la manera de crear alimentos, pues de cultivar, y eso cambió completamente la vida de una vida recolectora, nómada, etcétera, en una vida sedentaria en donde se originaron las ciudades, se originó la civilización, se originó la historia. Antes de eso realmente no había historia porque no había necesidad ni siquiera de tener memoria. Esa fue la gran revolución agraria de hace 10.000 años. Luego vino la revolución industrial hace 300 años, se inventa la máquina. Ya entonces ni el animal, digamos la sangre, ya no es imprescindible para la generación de valor y la generación de bienestar. Entonces hay instituciones tan bien asentadas en la humanidad como la esclavitud, porque la esclavitud se originó con la revolución agraria. Con la revolución agraria, si yo tenía mucha tierra, yo tenía un gran capital, y ese gran capital yo podía explotarlo para generar bienestar y generar riqueza, pero para yo generar ese bienestar y esa riqueza yo necesitaba mano de obra. Y para yo tener mano de obra yo conquistaba más territorio, no solamente para tener más territorio para cultivar, sino para tener más personas que me trabajaran, y entonces se generó la esclavitud. Y eso funcionó durante 10.000 años. La esclavitud no terminó porque hubo, digamos, un imperativo moral de que terminara la esclavitud, porque hasta la Biblia dice cómo hay que tratar a los esclavos. O sea que ni siquiera las religiones se oponían a que hubiera esclavos, porque era una necesidad de la civilización que hubiera esclavos. Se acabó porque vinieron las máquinas y se hizo económicamente inviable la esclavitud. Entonces, la revolución industrial cambió completamente nuestra vida e inclusive nuestros criterios morales. Ahora nosotros estamos en una revolución de la información y la inteligencia artificial. Y todavía no sabemos si esa es una revolución de la misma magnitud que la primera revolución industrial con la máquina. Algunos piensan que sí, otros piensan que no, pero en fin, todavía no lo sabemos. Lo que sí ha ocurrido es que el capital con el cual, digamos, se genera riqueza y bienestar ha venido, primero fue la tierra. O sea, los imperios había que generarlos con tierra, con territorio, para dominar personas y dominar tierra para cultivar. Luego, también el territorio era importante, pero porque necesitaba yo los recursos naturales. En la revolución industrial necesito carbón, necesito hierro, necesito aluminio, necesito petróleo, entonces necesito recursos naturales. Entonces yo controlo territorios porque esos territorios me dan esos recursos naturales. Por ejemplo, está la guerra entre Rusia y Ucrania, y lo que le importa al presidente de los Estados Unidos y quiere que se acabe esa tierra son los recursos naturales de Ucrania. Y dice, mira, si tú haces un acuerdo conmigo para las tierras raras que yo las necesito para hacer, digamos, las computadoras, para la inteligencia artificial y los celulares, entonces, bueno, entonces yo te apoyo para que tú hagas la guerra con Rusia. Entonces, digamos, los recursos naturales son, digamos, un elemento de capital importantísimo. Pero a medida que nosotros transitamos hacia la revolución de la información y la inteligencia artificial, son los conocimientos, las comunicaciones y los datos lo que se hace más importante. En el momento actual, las empresas de mayor capitalización en el mundo no son la General Motors, ni la Shell, ni Exxon, son Amazon, ¿cómo se llama? Tesla, Nvidia, Apple, son todas las empresas que tienen que ver con comunicaciones, con datos, con inteligencia artificial, etc. Esta semana aparecieron 2 artículos, tremendos artículos. Uno en la revista Nature, posiblemente la revista más importante científica en el mundo, que le dedicó como 5 páginas a esa revista, lo cual es mucho, a la pregunta, bueno, a esto de que los científicos están divididos con respecto a la ética acerca del uso de la inteligencia artificial. Y entonces ponen una serie de elementos ahí de discusión
escritura de artículos, revisión de artículos, bueno, una cantidad de cosas. Habría que leerse ese artículo completo, que ya les digo es bastante complejo, con una gran cantidad de datos hechos a través de encuestas también en diferentes partes del mundo, en donde hay una gran falta de consenso en el mundo acerca de la ética del uso, o sea que es una pregunta abierta, no hay una respuesta acerca del uso de la ética en la inteligencia artificial. Y el otro artículo es de nuestra querida amiga Ruth Capriles, miembro de la directiva del espacio Ana Frank, en el papel literario del Diario Nacional, donde hace exactamente la misma pregunta. Ella se hace una cantidad de preguntas sobre, en una columna que ella inaugura que se llama Sin guía para perplejos, haciendo, digamos, de alguna manera un juego de palabras con un libro, el libro más famoso de Maimónides, que era Guía para perplejos. Ella dice, sin guía para perplejos, bueno, la última angustia del Sapiens, toda esta serie de preguntas sobre la inteligencia artificial, que es con la que quiero terminar yo de hablar para que ahorita hablemos todos sobre los dilemas que tenemos nosotros con la inteligencia artificial. Primero que todo, verdad, honestidad y justicia. Los antónimos de verdad, honestidad y justicia no son mentira, ni deshonestidad, ni injusticia. Son posverdad, populismo y polarización. Que son tres problemas que estamos teniendo en el mundo y que la inteligencia artificial y todos estos dispositivos de inteligencia artificial, las redes sociales, contribuyen a la propagación de la posverdad, el populismo y la polarización. Por otro lado, el orden social y político. Está más que comprobado que elecciones en muchas partes del mundo, incluyendo Venezuela, han sido influidas por redes sociales y por inteligencia artificial, por motores que producen mensajes en las redes sociales. Inclusive Moldavia anuló una elección reciente porque se demostró que el resultado de esa elección estuvo sesgado por problemas de redes sociales y de información generada con inteligencia artificial que provenía de otros países. Ok, economía. El impacto económico de la inteligencia artificial, no hay duda, que eso tiene un impacto económico tremendo y de esta revolución de la información. O sea que no lo voy a discutir demasiado, pero tiene un impacto tremendo. Propiedad intelectual. Si yo le pido a la inteligencia artificial que yo fui el miércoles pasado, este miércoles que pasó, algunos de nosotros estábamos ahí a la Academia de la Lengua, donde una poeta presentó sus poemas musicalizados y animados con imágenes por la inteligencia artificial. Y fueron una maravilla. O sea, los poemas, por supuesto, eran de ella, pero la musicalización y la animación, digamos, de las imágenes que había, ella misma dijo, eso fue la inteligencia artificial. Claro, depende de la programación que yo hago, lo que la inteligencia artificial me dice, pero ¿de quién son esas obras, digamos, audiovisuales? ¿De la poeta? De la máquina. ¿O de la máquina? Bueno, en fin, entonces el tema de la propiedad intelectual es una pregunta abierta. Mercado laboral. Bueno, con los carros autónomos se acabaron los choferes. Entonces, bueno, habrá oficios que van a terminar, punto. Que ya no van a ser viables porque va a ser mucho más económico delegárselo a las máquinas. Bueno, pero habrá otros oficios que se crearán, bueno, porque la inteligencia artificial no va a ser capaz de hacerla. No sé cuáles son, pero estoy seguro que vendrán. Educación, bueno, pues los retos para la educación y la capacitación con estas nuevas tecnologías, bueno, son tremendos. O sea, ahora ya la educación evidentemente no tiene que ver con acumulación de información, porque los mecanismos de información proveen toda la información y ya el profesor no es un proveedor de información en un aula de clase. ¿Cuál es el papel entonces de la educación? Y por último, la conciencia. Por cierto, Ruth Capriles llama conciencia, con SC, ¿no? Yo en realidad la llamo conciencia sin S, porque conciencia con S es la conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos. O sea, yo estoy consciente o yo estoy inconsciente cuando estoy desmayado, cuando estoy, bueno, en fin, dormido o drogado, lo que sea. Pero conciencia es que yo pueda distinguir el bien del mal. ¿Las máquinas tienen criterio moral para distinguir el bien y el mal? Bueno, eso es una pregunta abierta, ¿no?
Y hace falta conocimiento para poder ejercer la conciencia. Yo tengo que tener algún conocimiento sobre lo cual voy a jugar. Bueno, hasta ahí llego. Yo lo que quisiera ahora es que, por favor, discutiéramos sobre estos puntos, porque creo que aquí en esta lámina es donde están las preguntas, que por cierto son las mismas que plantea Ruth en su excelente artículo de El papel literario de esta semana. Gracias. Soy Alicia Pontesucre, soy profesora de la Facultad de Medicina y acompaño a Benjamín en la Academia de Ciencias y soy amiga de Benjamín. Quiero hacer dos comentarios, uno en relación a propiedad intelectual y uno en relación a mercado laboral. Empiezo por el último. Recientemente leí un artículo, ahorita no recuerdo exactamente en cuál portal, en el cual se habla de que por supuesto que va a caer el mercado laboral normal que conocemos como tal, pero todo lo que significa la programación y la adecuación de la inteligencia artificial va a necesitar una población que tiene que tener otras herramientas y que va a ser muy grande por la necesidad de alimentación de esos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, parte de la inequidad va a ser quienes están preparados para ser parte de ese mercado laboral que va a ser muy exigente. Eso con respecto al primer punto. Y con respecto a propiedad intelectual, yo como profesora me toca evaluar proyectos de investigación nacionales e internacionales y también artículos que van a ser publicados, o sea, evaluación por pares. Y en el caso de las revistas en las cuales uno es evaluador, te obligan a decir si has usado la inteligencia artificial generativa o no para hacer esa evaluación. Y con respecto a los proyectos, también te obligan a decirlo y además te mandan, en algunos casos, en varios casos, lo que llaman ellos el porcentaje de identidad con cosas que han aparecido en Internet. Y te lo van describiendo, incluso te mandan el proyecto ya coloreado, con diferentes tonalidades, dependiendo del porcentaje de similitud con lo que aparece en una, por ejemplo, en una publicación en Internet. Entonces, la comunidad científica está muy consciente y yo estoy de acuerdo. Es un dilema abierto impresionante. Incluso tú nos mandaste una encuesta en relación a los evaluadores de los porcentajes de utilización de inteligencia artificial para producir un artículo, para traducir un artículo, para etcétera. Y es impresionante las divergencias que hay. Sí, gracias. Y un comentario sobre lo que dice Alicia. Los retos para la educación son tremendos, porque ahora nosotros tenemos que educar personas para oficios que no sabemos cuáles van a ser. Entonces, lo que más importancia cobra es el pensamiento crítico, la conciencia moral, más que los conocimientos, porque nosotros no sabemos cuáles son los conocimientos que van a hacer falta de aquí a 20 años. Lo que pensamos es que siempre va a haber que pensar críticamente y siempre va a haber que distinguir el bien del mal. Entonces, eso en la educación, pienso yo, cobra cada vez más importancia frente a estos retos. Tengo dos preguntas. Quiero empezar primero con algo que tiene que ver con la toma de decisiones a través de la inteligencia artificial. Porque, bueno, aparentemente, en este momento, el mundo político a nivel internacional está en una escalada de violencia en medio de un apogeo de inteligencia artificial. De hecho, ya ha existido distintas conferencias y reuniones de alto nivel en el sentido de que los estados están tratando de organizarse para ver cómo esta herramienta puede ayudar en la reducción de los conflictos a nivel internacional. En su opinión, ¿usted cree que esto puede ayudar o puede contribuir un poco a la búsqueda de la paz a nivel internacional? Y mi segunda pregunta está relacionada con el trabajo que se hace desde Espacio Ana Frank, vinculándolo desde la educación para el Holocausto y la inteligencia artificial. Entendiendo que esta es una herramienta que se nutre de los datos y el Holocausto en sí mismo está siendo, bueno, nuevamente en foco con muchísimos movimientos que lo cuestionan, lo niegan o tratan de tergiversarlo o banalizarlo. ¿De alguna forma crees que puede convertirse la inteligencia artificial en una herramienta
que puede de alguna forma nuevamente recrear estos acontecimientos, puede reducir la claridad de la educación en materia del Holocausto, contribuye, no contribuye, en su opinión, ¿cómo lo ve? Nuevamente, para mí es una herramienta y eso puede tener consecuencias, digamos, positivas y negativas, beneficiosas y perjudiciales, como la energía atómica. No hay duda que la energía atómica, digamos, bueno, ya sabemos, digamos, el desastre que puede originar, pero hay muchas vidas que se han salvado por la radiomedicina, pues, que digamos que hay muchísimos avances y a lo mejor más vidas se han salvado con la radiomedicina que las que se han perdido con las bombas nucleares, no lo sé. Lo mismo con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el tema educativo. Desde que existe Wikipedia, que no es inteligencia artificial, los estudiantes cuando uno le pone una tarea, bueno, se van a buscar ahí la información en Wikipedia y te van a escribir un informe buscándolo en Wikipedia. Y a lo mejor van a hacer copy and paste y te van a traer un informe que trae lo que está puesto. Entonces, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del profesor? El profesor puede decir, no usen computadoras para buscar información. Vayan a la biblioteca, no usen internet. No, yo creo que eso no tiene sentido, porque ahora la información está en internet, tú tienes que ir a internet, búscala en internet, pero hazte responsable de lo que tú escribes en tu informe. Si quieres buscarlo en Wikipedia, búscalo en Wikipedia, pero si Wikipedia no te trajo la información que era, la nota mala no la va a tener Wikipedia, la vas a tener tú. Entonces tú tienes que hacerte responsable de lo que ahí salga. Bueno, lo mismo con las decisiones, digamos, en relaciones internacionales con respecto a la inteligencia artificial. Utiliza las herramientas de inteligencia artificial para que te sugieran soluciones a problemas que tú puedas plantear. Pero tú te vas a tener que hacer responsable de la solución que tú adoptes. Y le podrás pedir a varios motores que te sugieran varias soluciones y a lo mejor un motor te sugiere una cosa y el otro te va a sugerir otra cosa distinta dependiendo de cómo lo hayan programado. Pero la responsabilidad de la decisión va a ser tuya. Entonces yo creo que ahí ese es el reto que nosotros tenemos, de que no podemos ser flojos en esto. O sea, tenemos que ser responsables. O sea, no podemos delegar las decisiones a la inteligencia artificial. Las decisiones sobre temas críticos como eso, los vamos a tener que asumir nosotros. Y no vamos a poder poner como excusa, si se murieron 4 millones de personas por una decisión que yo tomé, yo no voy a poder tomar como excusa, mira, eso me lo dijo mi ChatGPT. No, la responsabilidad es de quien tuvo la responsabilidad de tomar la decisión. Como un soldado, hoy en día, no puede librarse de la culpa de haber violado derechos humanos porque estaba cumpliendo órdenes. Eso ya está en el derecho internacional desde hace algún tiempo. Bueno, los abogados aquí digamos, yo no sé exactamente desde cuándo, pero en este momento la obediencia debida ya no es excusa para liberarse uno de una responsabilidad súper personal que es el de haber asesinado a una persona. No puedo asesinar a alguien simplemente cumpliendo una orden. Entonces, yo creo que esos dilemas. Por ejemplo, en educación, muchos profesores, la actitud que adoptamos es cópiate todo lo que tú quieras. O sea, copiarse ya no es, digamos, no está prohibido en educación hoy en día. No, cópiate, no hay problema que te copies, pero hazte responsable de la copia. O sea, yo después voy a hablar contigo, te voy a hacer preguntas sobre la copia que tú hiciste y tú tienes que saber responderlas. Si tú no sabes responder lo que tú copiaste mal. Porque la idea era que tú copiaras lo bueno y que tú te hicieras responsable de lo bueno y aprendieras lo bueno. Si copiaste lo malo o no aprendiste lo bueno, no hiciste la tarea, por más que te la hayas copiado. ¿Tú ves? Ay, papá, exactamente. Entonces, también en la educación, por ejemplo, estamos cambiando mucho creo, ya, digamos, antes había paradigmas de que la educación podía ser una educación masiva, digamos, hechas a grupos inmensos, en donde, digamos, tú tenías una cadena de producción como si fuera la producción industrial de vehículos o de piezas, digamos, en una fábrica. Y yo creo que estamos volviendo otra vez al concepto de que la educación es el aprendizaje de un aprendiz con un maestro, que no es una cuestión de una educación masiva, sino que es una educación personalizada, por más que la quieras hacer eficiente utilizando herramientas. Bueno, yo solamente un comentario que uno tiene que darse cuenta que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que no es ni moral ni inmoral, es amoral. Y quien la va a manejar
va a ser justamente el ser humano, y por eso es tan importante la conciencia. La conciencia sí viene de parte de la persona que lo va a manejar, y por lo tanto tenemos que reestructurar un montón de cosas. Así como Benjamín dice que la copia ahora está permitida, pues lo más importante ahorita es el sentido crítico. Es igual que lo que nos pasa hoy en día con la fake news y la desinformación, darle likes. Ya no se puede ser irresponsable en dar un like o en pasar la información sin de verdad corroborar. Ya que tenemos la inteligencia artificial, pues corroboremos de la mejor manera posible la información que llega a nuestras manos para saber transmitirla. Bueno, yo me llamo Harry Chehovich, soy psiquiatra y hay mucha información que, por lo menos en psiquiatría, que tiene que ver con rapport, empatía, intuición y una cantidad de cosas que tienen que ver con lenguaje corporal, lenguaje facial y cosas que me parece que todavía la inteligencia artificial no considera. Entonces, siento que hay que preparar al que pregunta, porque cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Pero cuando el estudiante no está listo, el maestro puede ser muy tóxico. Es como si yo dijera, voy a ser un médico comunitario y le voy a preguntar a inteligencia artificial tal cosa. Entonces me va a decir que las fracturas se corrigen con inyección de ozono intrarrectal, que ya me ha llegado esa información. Entonces la responsabilidad de preparar a los que consultan, sobre todo en los ramos como la medicina, la psicología, yo estoy asombrado como gente que yo conocí en mis primeros años de profesión, mis primeros 50 años de profesión, hoy en día piensan que una consulta psiquiátrica es para los locos. No tienen ni idea de que hay somatizaciones, que hay símbolos, o sea, no pueden pegar eso. Piensan que los psiquiatras son un grupo de gente que habla para conversar y calmar con una conversadita, pero no tienen idea ni de interacción de lo que mandan, y están mandando psicofármacos que interactúan con otras medicinas y no preguntan a inteligencia artificial. Hablan, eso sí, en los cafetines hablan de todo, pero ni uno, hasta donde yo sé, pregunta sobre interacción entre drogas o la validación de la ayuda psiquiátrica o lo que sea. Mucho menos en cuadros adictivos, porque la inteligencia artificial, igual que otras inteligencias, son altamente adictivas. Yo tengo la otra inteligencia, que es la superficial, no la artificial, que eso ya de eso se encargan las redes, de llenar la inteligencia superficial. Sobre eso hay unas investigaciones muy interesantes que están ocurriendo ahorita, que tú debes estar mucho más al tanto de ellas que yo, que es el uso de drogas como la psilocibina, que son alucinógenos, para uso terapéutico, para que personas que tienen trauma, digamos, ¿cómo se llama eso? Postraumático. Síndrome de estrés postraumático. ¿Cómo se llama? Síndrome de estrés postraumático. Síndrome postraumático. Entonces, reprogramarle las redes neuronales dentro del cerebro utilizando alucinógenos como la psilocibina, que es el producto, digamos, que están los hongos alucinógenos, en ese tipo, digamos, de tal manera de que ellos reprogramen sus circuitos neuronales y se olviden de esa, o que le resten importancia a ese trauma que les produce ese síndrome. Eso se está comenzando a usar en Israel, junto con otra gente que tiene que pasar un examen para recetar marihuana, psilocibina y otras cosas, pero se tienen que calificar en eso. Eso es una preparación seria. La mayoría de la gente que conozco aquí, y no conozco a los de Israel, pero leo lo que viene, tienen parece un juguete más la inteligencia artificial, y yo creo que ese es el peligro, porque donde más uso se le ha dado hasta ahora es en el sector armamentista.
Y obviamente que igual que Internet sirvió mucho más para los juegos y la adicción a las pantallas, tengo mucho temor de que esta nueva inteligencia, en vez de ser útil, el usuario tiene que tener una preparación mínima necesaria para no dañar a la máquina. Es como yo yo no puedo arreglar mi carro. Seguramente lo voy a desarmar y no sé de qué pasó. Entonces lo manejo todos los días y no sé cómo funciona. Por lo menos deberíamos saber cambiar los cauchos, ¿verdad? Prefiero que no. Soy Anita Figa de Espacio Ana Frank también y quisiera comentar, y a solicitud de los médicos y los investigadores que hay aquí presentes en el auditorio, me llamó muchísimo la atención, estoy escalofriada con la lámina que se presentó del trabajo de Nature con 40 millones de personas con diferentes características socioculturales, biológicas, porque en diferentes partes del mundo seguramente también estarán seleccionadas por niveles educativos, por si son urbanas o son rurales, o sea, esas 40 millones de personas deben tener su subclasificación, que son quienes están alimentando a las máquinas o a la inteligencia artificial bajo unos patrones que le hago entonces además la cuña Espacio Ana Frank, donde, o sea, la educación no formal, el que todos somos iguales, el eliminar las diferencias entre las personas, sino sumar, generaría más valor a la inteligencia artificial. O sea, me aterra pensar que quién es quien está alimentando de información a una máquina, llámese carro, o llámese un fusil o cualquier otra cosa para lo que se está utilizando Espacio Ana Frank. Entonces, nuevamente, regresamos a la introducción, la importancia de la educación que trata de dar Espacio Ana Frank a la población también para la toma de decisiones. Marisol Aguilera, bióloga, amiguísima de Benjamín. Esa inquietud, Benjamín, y vamos a coincidir todos, ha acompañado a la humanidad por siempre. Y es lo que se está planteando ahorita con la inteligencia artificial, digamos recientemente, el siglo pasado, fue la preocupación de muchos intelectuales y científicos, entre ellos Potter, y es quien escribe en su libro su propuesta de un puente hacia el futuro, donde se unan las ciencias con las humanidades, y lanza la propuesta de la necesidad de la bioética como un camino, considerando que la bioética es una ética aplicada a través de principios que pueden ser reflexionados e incorporados en la vida cotidiana y que le permite a los seres humanos tomar las decisiones relativamente correctas. Los hitos que llevaron el siglo pasado, como el descubrimiento del DNA, como los trasplantes de órganos, fue una revolución y además fue una inquietud muy grande en relación a agarrar un órgano y ponerlo de un lado para otro, en fin, la contaminación ambiental, la clonación, todo eso llevó a una gran reflexión y ya han habido respuestas. La bioética ha tenido un aporte relativamente importante y pasa justamente porque cada persona pueda asumir su vida cotidiana y su vida profesional a través de tener presente los principios de responsabilidad, libertad, justicia, prevención, precaución, etcétera, etcétera, beneficencia, en fin. Eso es muy importante, o sea, la posición y la información que pueda tener cada persona para tomar decisiones, para reflexionar y sobre todo conocimiento para poder hacer eso. O sea, si tú no tienes conocimiento para discutir un determinado problema donde hay que tomar una decisión, entre lo correcto y lo incorrecto, pues digamos que la decisión no va a estar clara.
Y hay otra cosa que es importante, que hemos visto a través del tiempo, es cómo las acciones colectivas también han sido muy importantes en la respuesta a esos cambios o a esos temores a la adelanto tecnológico. Y bueno, las Naciones Unidas, o sea, organismos internacionales o cualquier otro organismo, Naciones Unidas, UNESCO, lo que sea, que realmente hicieron un aporte muy importante, aunque podamos criticarlos ahora, o tengamos muchas críticas, pero hay también otras instancias, que es la participación de cada uno de nosotros en nuestra comunidad, en la junta de condominio, en asociaciones, etcétera, etcétera, que ha permitido esa fuerza, la ciudadanía, practicar la ciudadanía. Y una cosa que es importante, muy importante para terminar, es el conocimiento y el amor y el respeto por la naturaleza. O sea, lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Venezuela, y para no ir muy lejos, en Caracas, con la tala de los árboles, es una cosa impresionante. Pero ha habido una posición, a veces tímida, a veces más agresiva, de los ciudadanos en contra de eso. Entonces, bueno, eso nos va a acompañar siempre. Y yo creo que tenemos fundamentalmente la respuesta del ser humano a través de la reflexión, del conocimiento y de los valores que nosotros tengamos, y todas las acciones y todos los escenarios colectivos que podamos nosotros participar y tener. Yo creo que eso es bien importante lo que tú planteas, y tenemos que, digamos, de alguna manera correlacionar eso con los diferentes tiempos con los cuales ocurren diferentes cosas. La ciencia, y no solamente en el siglo XX y el siglo XXI, sino desde que empezó la ciencia moderna en la época de Galileo en 1600, la ciencia ha venido creando conocimiento más rápido de lo que las religiones o los sistemas morales han logrado determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando Galileo descubre las fases de Venus y dice que Venus tiene unas fases que son iguales, porque agarró un telescopio, era un instrumento que nadie había utilizado para ver el cielo, entonces él ve con el telescopio, uno, que la luna no es perfecta, que tiene huecos, que el sol no es perfecto porque tiene manchas, y que Venus tiene fases como las tiene la luna. Entonces, bueno, que la teoría geocéntrica de que todo da vueltas alrededor de la Tierra como que no era verdad, y que más bien teníamos que tratar de pensar que el universo era un poquito más, era distinto a lo que nosotros pensábamos. Y él quería publicar su libro, no porque él quería que todo el mundo adoptara su verdad como si fuera una religión, sino porque él quería ganar dinero con derechos de autor. Esa es la realidad histórica. O sea, Galileo no vivía del sueldo de la Universidad de Padua, que le pagaba, digamos, un salario, como no vivimos los profesores universitarios del salario que nos pagan las universidades. No vivía de lo que le pagaba el Medici, no me acuerdo cómo se llamaba, de Venecia, que le compraba los telescopios para poder mirar a los barcos que, digamos, con los que hacía comercio, sino que él ganaba realmente dinero con los derechos de autor de los libros que él publicaba. Entonces él quería publicar su libro, y el Papa le dice que no lo puede publicar porque eso está en contra de la doctrina. La Iglesia demoró 400 años y un concilio vaticano, el Concilio Vaticano II, para poder restaurar, digamos, y decir, no, vale, Galileo lo excomulgaron, pero estuvo mal excomulgado, porque realmente el Papa no es infalible, los papas también se equivocan. Bueno, imagínense, 400 años hubo que esperar para que, digamos, la doctrina religiosa admitiera que el conocimiento científico no tiene por qué estar en contra con lo que moralmente, digamos, religiosamente está bien y está mal. Entonces, con la bioética, con los trasplantes, con la clonación, con todas estas cosas, todavía nuestros sistemas morales no se han desarrollado para que nosotros, digamos, entonces el conocimiento, por eso digo, no es solamente del siglo XXI, desde el siglo XVI, del siglo XV, ese fenómeno ha venido ocurriendo, de que, digamos, entonces, bueno, yo creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer. O sea, porque, digamos, eso no significa vamos a detener el conocimiento científico hasta que nosotros desarrollamos la moral. Tampoco podemos apurar a la moral, porque ¿quiénes somos nosotros, digamos, para determinar qué está bien y qué está mal e imponerle eso a otras personas? Eso tiene que surgir, bueno, de consensos muy complejos. Entonces, bueno, mira, es un proceso interesantísimo, exactamente.
Em, yo soy Gustavo Egui y quiero hablar un poquito de la propiedad intelectual porque actualmente con lo de la inteligencia artificial puede ser que se haya vuelto algo más peligroso, por así decirlo, porque la inteligencia artificial evoluciona obteniendo información y datos de distintos lugares, por ejemplo, y lo que hace que sea más difícil tener los datos seguros y que haga que sean necesarios avances en la ciberseguridad para que no sean robados los datos. Como por ejemplo en las páginas web, que es muchísimo más difícil su mantenimiento, debido a que como la inteligencia artificial entra y absorbe los datos, hay que empezar a tomar medidas en cuanto a eso. Y podría cambiar completamente el Internet y el cómo funciona. Bueno, mira, lo que tú planteas es una discusión importantísima y de hecho en Europa y en Estados Unidos están discutiendo precisamente esos temas de cómo la inteligencia artificial se puede compatibilizar con la propiedad intelectual. En la actitud que los europeos están adoptando es regular la inteligencia artificial, o sea, ponerle regulaciones, límites a la inteligencia artificial. Mientras que en los Estados Unidos, que está más dominado por corporaciones que por tribunales, la actitud es que hay que darle la mayor libertad posible a la inteligencia artificial y que las regulaciones surjan de la práctica de la inteligencia artificial y no al revés, que se limite la práctica mediante regulaciones. Pero lo que tú planteas es esencial, porque no sabemos todavía si nosotros debemos regular la inteligencia artificial o permitir que la inteligencia artificial se vaya desarrollando y que nosotros tengamos que ir detrás de la inteligencia artificial elaborando leyes que equilibren los desequilibrios que se vayan produciendo. Pero ese dilema que tú planteas se plantea también en otras cosas, como por ejemplo el desarrollo económico. Un ejemplo en Chile. Cuando en Chile, termina, la dictadura de Pinochet, el presidente de Chile construye viviendas populares y gente que no había tenido acceso a la vivienda tiene acceso a vivienda digna. 40 años más tarde, las mismas personas que accedieron a esas viviendas se quejan porque esas viviendas no les pusieron estacionamiento. Y ahora tienen carros, 40 años más tarde, no tienen dónde estacionar los carros. Entonces, es un planteamiento con lo que quiero decirte que muchas veces el desarrollo va más rápido de lo que las regulaciones pueden prever. Y está entonces el dilema. El crecimiento económico trae desigualdades y, el tratar de nivelar las desigualdades frena el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo manejas el dilema entre crecimiento económico y justicia social? Y es un dilema, que está permanentemente presente. Pero esa pregunta que tú haces es fundamental. Evidentemente, con la inteligencia artificial en este momento van a crecer las brechas de la inequidad entre la gente que tiene el conocimiento y la posibilidad de acceso al conocimiento y la gente que no. Esta mañana oía a un experto de esto en redes, etcétera, en YouTube, y él decía que aquí en Venezuela muy difícil la gente tiene acceso a los sistemas de inteligencia artificial como Copilot, Gemini, etcétera, porque los telefonitos que tiene la mayor parte de la gente son telefonitos tan básicos que no son teléfonos inteligentes. Entonces, ahí ya uno va viendo la brecha entre la gente que puede utilizar en el teléfono inteligencia artificial en su vida cotidiana y los que no. Eso lo uno con la destrucción que hay en este momento. Yo creo que lo más grave que está pasando en Venezuela ahora es la destrucción de la educación a todos los niveles, desde primaria, preescolar, primaria, secundaria y las universidades, que están sobreviviendo. Entonces,
Mi pregunta contigo, Benjamín, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cómo la ves tú en Venezuela, la educación en Venezuela? Mira, esa pregunta también es una pregunta de respuesta muy difícil. Entonces vamos a retrotraernos un poquito a la revolución industrial, un minutico. O sea, vamos a suponer que estamos en una nueva revolución industrial distinta, que es la revolución de la inteligencia artificial, que cambia el mundo y lo pone patas para arriba, ¿no? Cuando surge la revolución industrial, antes de eso teníamos el feudalismo, el sistema económico prevaleciente en el mundo era el sistema feudal, donde el señor feudal que poseía la tierra poseía todo el capital. Con la revolución industrial surge la burguesía, surge una nueva clase social que no había existido antes, que no es dueña de la tierra, pero es dueña del conocimiento, es dueña digamos, de las máquinas, de la posibilidad, y entonces surge un capital que es distinto al de la tierra y que al ponerse a trabajar ese capital genera riqueza también y compite con la riqueza del sistema feudal y cambió completamente y entonces prevaleció la burguesía sobre, digamos, los señores feudales. Y surgen dos teorías políticas económicas que son el capitalismo y el marxismo. Surge Adam Smith con la riqueza de las naciones y surge Karl Marx con el capital y entonces de ahí surge una teoría de organización social marxista y otra teoría de organización social capitalista. Después la historia, bueno, en fin, sería muy largo contarlo completo, pero lo que quiero es que la revolución industrial trajo respuestas filosóficas, económicas, sociales, y ahora nosotros estamos, nuevamente hay un desplazamiento del capital, ya no es el señor feudal el que tiene el capital, ya no es la burguesía, o sea, digamos, con el capitalismo, el dilema es cómo retornar el capital a quienes pusieron el esfuerzo para generar el capital, que son los trabajadores, según el marxismo. Entonces ahí hay una plusvalía que ellos llamaban, los marxistas, entonces esa plusvalía tiene que ir al obrero que generó el capital. En la teoría capitalista no hay una plusvalía sino un valor agregado, que es exactamente lo mismo, pero ese valor agregado tiene que ir al capital para que pueda haber más riesgo y ese riesgo va a originar más capital. ¿Ok? Son dos teorías y de alguna manera funcionan cada una de ellas a su manera. Pero ahora ya no es la burguesía a donde va el capital, no es tampoco al trabajador donde va el capital. El capital va a los dueños de las grandes corporaciones que manejan la información. Entonces, ¿cuál es la teoría económica y la teoría social? Donde agarra el valor agregado o la plusvalía, como la quieres llamar, ¿a quién se la retorna para que haya una distribución social de esa riqueza? Que es, digamos, lo que la teoría de Adam Smith o la teoría de Karl Marx trataban de alguna manera de plantear. No existe una teoría económica en este momento ni social apropiada a lo que estamos viviendo. No tenemos la solución general, pero lo que tú preguntas es la solución individual. ¿Cómo hacemos para manejar las desigualdades que surgen de los países pobres como el nuestro, que es un país pobre, que no vamos a tener el manejo de las bases de datos que tienen, digamos, los grandes países que manejan esas bases de datos? Entonces, las brechas económicas entre países pobres y países ricos seguirán creciendo. Entonces, bueno, sí, tremendo problema. Pues no solamente en lo individual, sino en lo colectivo también. Porque yo soy lo que piensa que estamos en una transformación de la magnitud de la transformación que ocurrió hace 300 años con la Revolución Industrial. Y que así como surgió el marxismo y surgió el capitalismo, va a surgir una teoría social, una teoría económica que hará que no haya esa gran acumulación de capital de una manera completamente... ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Yo no sé quién es el presidente de Estados Unidos. O sea, yo sé que, bueno, que los votos supuestamente los obtuvo el señor Trump, pero a cada cosa donde aparece el señor Trump, atrás aparecen otros personajes, o sobre todo uno, digamos. Entonces, donde hay un poder evidentemente desproporcionado de esas empresas que manejan las comunicaciones, que manejan los datos, que manejan la información, etc. Entonces, bueno, tenemos una nueva economía que tiene que ver mucho con la información y la inteligencia artificial. Los reyes ya no gobiernan, eso lo sabemos de hace 300 años, pero tampoco la burguesía está gobernando.